bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy, querido público, miren, hubo una excusa, la tomé y de eso voy a hablar, de la excusa para hablar de este tema, pero definitivamente nos vamos a adentrar no a una película o una serie, sino más bien a un género que es tal vez incluso más un género literario, pero que también tiene sus ecos evidentemente en el cine y la televisión. Y pues vamos a hablar del dark romance. Este es un género que sinceramente yo acabo de descubrir hace muy recientemente. O sea, ya lo conocíamos porque todo el mundo conoce el género, pero no lo había procesado como tal y sobre todo como un género que yo personalmente disfruto de leer, entonces, o de ver. O al menos eso tal vez es reciente. Pero bueno, el punto es que vamos a hablar de Dark Romance. ¿Qué es el Dark Romance? ¿Cómo se come? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo se puede disfrutar? Claramente de eso vamos a hablar este podcast. Y si bien me hubiera gustado, la verdad, investigar un poco más al respecto, porque yo soy relativamente, para mí es nuevo este tema. No pude porque me super mega enfermé este fin de semana, pero afortunadamente hay dos grandes expertas que vinieron a este programa para hablar del tema. Así que bueno, pues para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está con nosotros Carol. Carol, bienvenida a este podcast. Oli, por fin. Se nos hizo, jaja. Eso. ¡Qué emoción! Y bueno, pues obviamente también aquí tenía que estar una persona que ya ha traído Dark Romance a las recomendaciones y al Salvando lo que vamos. Obviamente tenía que estar aquí Tania. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, pues ya ven, es un gustazo estar con ustedes de nuevo. Ya ven que siempre traigo cosas para recomendar y temas. E irónicamente el Dark Romance no me gusta tanto, pero ocasionalmente hay uno que otro ejemplo que se me hace lo suficientemente interesante para mencionar. Aparte que la historia del género la encuentro entre extremadamente fascinante. Y pues tenía que hablar de eso, tenía que aportar, digamos, hasta hice mi investigación para que no digan que no les quiero. Eso, no, muchísimas gracias Tania y obviamente muchísimas gracias Carol por venir para hablar de este tema y pues bueno, ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y en todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestros mecenas Marce y Melvin por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictas como ellas, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno querido público, pues ya saben, antes de hablar de este muy interesante tema, obviamente primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Por cierto, saludos a Jessica que por fin, más bien que regresó, que dice, hola, extrañaba muchísimo venir a saludarles. Así que sí, ya regresó aquí al chat. Muchísimas gracias Jessica por venir a escucharnos en vivo. Y bueno, querido público, pues primero que nada, Carol, ¿qué te gustaría recomendarle al público esta semana? Perfecto, porque yo sé que esta semana pues ya pasó, literal una semana, pero hace, si no me equivoco, 2 semanas más o menos, se estrenó la tercera temporada de Bridgerton y aunque no puedo opinar todavía porque vamos a esperar a que termine la segunda parte, la verdad lo que me ha encantado esta semana ha sido ver las reacciones de todas las personas viendo la escena del carruaje icónica y enamorándose de Nicola Coughlan, que es la protagonista que hace de Penélope, porque siento que es muy importante y creo que es de las primeras veces que vemos públicamente a una mujer, pues, entre comillas, plus size, como Nicola, protagonizar una serie super mainstream de romance sin ser este estereotipo de Bridget Jones que todo el mundo la tachaba de gorda y pues realmente no estaba gorda y acá Nicola sí se ve cachetoncita, tiene así un rack impresionante y todo el mundo estaba viendo por ella, pero además de eso, ver no solo a mujeres como obsesionarse con Bridgerton, sino también ver cómo hay hombres que empiezan a como acercarse al mundo de Bridgerton y a las series de romance
y poco a poco empiezan a disfrutar de un género que por mucho tiempo ha sido como, pues visto por debajo del ojo porque es femenino, ¿no? Entonces yo, la más feliz viendo los memes, la más feliz escuchando, em, eh, ay, se me olvidó el nombre de la canción de Pitbull, y la más feliz viendo a Nicola Coughlan conquistar el mundo. Eso, Kai. La verdad, yo soy muy fan de los TikToks donde casi siempre, evidentemente, son parejas heterosexuales y está la chica viendo Bridgerton y así como que el novio, la pareja, como que así como que no está viendo y como que de repente así se pasea y, o sea, obviamente lo graban que está viendo la serie y pues ya al final es como, ya en el último episodio ya está ahí sentado viendo también y disfrutando Bridgerton. Y sí, efectivamente creo que 4 episodios no son suficientes para evaluar la temporada. Pero evidentemente ya estamos esperando con ansias los siguientes 4 para hablar de esta tercera temporada de Bridgerton que, uy, ojalá se ponga mejor. La verdad sí, sí tengo expectativas, aunque no tantas porque sé que cambiaron de showrunner. Ujú. Entonces, vamos a ver qué tal, pero digamos que terminó en alto. Sí, esperamos mucho más Spice. Creo que todos estamos emocionados por lo mismo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Carol, por traer esto con el público. Y pues ya saben, vayan a ver Bridgerton temporada 3 que ya aquí Adictia Visual ha hablado de todas las temporadas de Bridgerton, incluyendo Queen Charlotte, y las hemos disfrutado muchísimo. Y esperamos que esta no sea la excepción. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por traer esto con el público. Tania, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, pues quiero comentarles a todos que una autora que me gusta mucho va a sacar su próximo libro el 30 de mayo, o sea, en unos días. Y estoy súper emocionadísima. Ya subió un preview de 3 capítulos a la app donde yo siempre lo leo. Y la cosa está así como que, ya me emocioné, ya me emocioné. Es un spin-off de otra serie de romances que ella había tenido y de hecho ocurre en 1801. Pero esta es el spin-off básicamente de las hermanas de un personaje secundario, donde cada una va a encontrar su romance o sus romances, dado que esta autora se enfoca mucho en lo que le llaman menage, que es casi siempre un romance entre 2 hombres y una mujer, y se especializa básicamente en que todos se dan. Los dos vatos se dan y le dan a la chava y la chava también les da. Pues, es padre, la verdad. Y bueno, a lo que va a tratar esta novela es de una chica que tiene 4 hermanas y un hermano, y la verdad es que pues de dinero no estaban así como que muy bien, incluso algunas tuvieron que irse a trabajar de institutrices. Lograron más o menos arreglar un poco la situación económica cuando el hermano se casó por amor, pero para su buena fortuna, digamos, se casó por amor con una muchacha muy rica, con mucho dinero, y se quisieron mucho, pero desgraciadamente cuando fueron a la India, porque el hermano era oficial, creo, la mujer murió de tipo cólera, esas cosas que a uno le dan cuando viaja en el 1801, hasta el agua te puede matar. Murió y pues regresan a Inglaterra y pues sus 5 hermanas siguen solteras, ya todas tienen veintitantos y pues siguen solteras. Imagínense en el 801 qué gran horror. Si las hermanas Bennett la tenían difícil, imagínense ahora 5. Entonces, pues la de nuestra historia es una mujer bastante multifacética. Le gustan las cosas de motores de vapor, que comienza a ser como que la tecnología que se está poniendo de moda. Le gusta hablar con otros entusiastas de los motores de vapor al respecto, y también le gusta la medicina amateur. Incluso digamos que en el libro donde viene spin-off, ella le ayuda, digamos, a que se cure a uno de los personajes, dado que se batió en duelo, recibió un balazo, y ella le saca la bala, le cierra, le cose la herida y se encarga de que no se infecte. El otro prácticamente no pierde la pierna gracias a ella. No va con el médico local porque el médico local es muy entusiasta de amputar miembros sin revisarlos primero. Pues bueno, ahora va a ser el romance de esta mujer, y su interés amoroso es un matemático. No es un marqués, no es un conde, no es un noble, es un matemático de buena familia, pero sin mucha fortuna, que trabaja para un noble.
Y a lo que comenta la autora es que va a ser una novela gótica, va a ocurrir en un castillo, algo alejado, algo semi-abandonado, y donde reportan que se está viendo el fantasma de una mujer. Así que se va a poner divertido. Ya vi el preview de los primeros 3 capítulos y nomás en el primer capítulo ya tenemos una mujer muerta porque aparentemente se atravesó a un carruaje. No saben ni de dónde salió, pero pues terminó la pobre mujer con el cuello roto y comienza básicamente con el matemático que está de asistente de un médico analizando qué rayos pasó ahí. Y a ella, pues la invita una de sus amigas, que fue la que se casó con el noble para el que trabaja este chavo, y van a estar en el castillo. Así que, ¿qué va a ocurrir? No sé, pero estoy emocionada. Muy bien, muy bien. Pues oye, muy, muy bien. Nas, ¿me podrías repetir el nombre, por favor? Ah, sí, perdón, el nombre no lo he dicho. Se llama... Sí, yo así como, me lo perdí por ahí. Sí, no lo dije. Se llama A Devilish Element. Que, por lo que comentan, es una referencia a una cuestión matemática. No estoy enteramente segura qué cuestión matemática, pero parece que A Devilish Element es una referencia a matemáticas que yo no conozco, así que supongo que la novela no los va a explicar. Yo espero que sí. Perfecto. A Devilish Element de Madeline Ellis. Me parece excelente, muy bien. Así que pues espérenlo y pues se escucha muy, muy bien. Muchísimas gracias, Tania, por traernos esta recomendación aquí con el público. Y bueno, querido público, pues ya les decía al inicio de este podcast que básicamente los últimos 3 días yo no me pude levantar de la cama. Y evidentemente lo que estuve haciendo mientras, aparte de, sí que sí vi la Fórmula 1, aunque no vi la Indy como le prometí a Fernando, pero es que en serio no podía con la televisión. Entonces, ¿qué hice? Pues me la pasé leyendo. Y pues ya saben que me pasé leyendo, me la pasé leyendo fanfics. Así que les voy a hacer una recomendación de fanfiction otra vez. No es mi culpa, fue la enfermedad, así que me lavo las manos como Poncio Pilato. En esta ocasión, celebrando un poco el género que vamos a hablar ahorita, no es un dark romance, no les voy a dar una recomendación así en este momento, pero les voy a recomendar una fic de un ship del cual ya me obsesioné un poco, pero no puedo recomendarles muchísimas fics de manera no anónima porque son muy problemáticas. Pero esta me atrevo a recomendárselas. Esta sí me atrevo a recomendárselas porque casi siempre este ship tiene mucho dark romance. Sin embargo, en esta fic en específico no. ¿Qué ship me refiero? Me refiero al ship de Harry Potter, ya sabemos, nuestro querido Harry, con nada más y nada menos que Tom Riddle, es decir, Voldemort. Pero, tranquilo público, tranquilos, no se me paniquen. Esta fic no es Voldemort, esta fic sí es Tom Riddle como tal, o sea, es un chico de 16 años y Harry viaja en el tiempo. Resulta que la copa del torneo del Triwizard Tournament del cuarto libro, del torneo de los 3 magos, lo regresa en el tiempo por XYZ. Y pues nada, pues es que queda Harry atrapado en 1940 y cacho. Y pues tiene que ir con sus abuelos. Y es así como, bueno, pues soy su bisnieto y hola, y pues acéptenme en Hogwarts. Y llega a Hogwarts y lo aceptan de nuevo para que empiece a estudiar porque pues nadie lo puede regresar a su tiempo. Y pues ahí se encuentra nada más y nada menos a Tom Riddle, que todavía no se estaba convirtiendo en Voldemort. Pero pues obviamente, pues como ya saben, las cosas del destino terminan en el mismo cuarto porque están en el mismo año, etc. Y pues va a empezar un juego entre manipulación, obsesión, locuras, aventuras, no sé. Esta fic no tiene nada de smooth, nada que no pueda leer cualquier persona. Es una fic para toda la familia. Tiene elementos que ese ship tiende a tener en muchas fics, que es efectivamente lo que ya dije, manipulación, obsesión. Lo que me gusta es que este Harry realmente es como, pues ya, valió, me quedé en este tiempo, lo acepta muy rápido, no hay mucho... Luego estas fics, he leído varias fics de esta dinámica, y luego me molesta mucho que Harry es como que se está cortando las venas porque, ay, nunca voy a volver a ver a mis amigos y bla. Y esta no lo tiene, lo cual por eso me gustó mucho. Y tampoco tiene como
Bueno, varios elementos, no me voy a poner como más a fondo, pero el punto es que no tiene los elementos que no me gustan y tiene todos los elementos que sí me gustan, que es básicamente enfocarse en esta relación que puede ser muy tóxica y puede, como digo, ser muy obsesiva y muy manipuladora, pero chef kiss porque ambos son manipuladores, ambos son obsesivos y ambos están mal de la cabeza. Y hay un fake dating también, así que yay, fake dating. Así que vayan a leerla, se llama At the End of Every Road. Está escrita por Sassy Squatch. Obviamente la encuentran en AO3 y se las voy a dejar ahí en el Salvando lo que amamos para que vayan a buscarla. Es una fic corta, es de 90,000 palabras. Ya ni siquiera les voy a decir cuántas páginas son porque la otra vez les dije como 100 y nada, eran como 4 páginas o algo así, entonces no. Pero bueno, es una fic relativamente corta, aunque no tan corta, pero relativamente corta. Entonces, me gustó mucho. Vayan a ver, 10 de 10, leer, 10 de 10, excelente servicio. Si quieren como algo un poquito más tóxico y divertido y con más juguito que un ship más lindo, esto está muy buena. Y como digo, no hay nada raro. Tom Riddle tiene la misma edad que Harry. Todo es sano, excepto porque no lo es, porque son horribles personas, pero it's fun. Así que vayan a leer esta muy buena, no censurable y relativamente sana fic de Harry Potter y Tom Riddle, At the End of Every Road, de Sassy Squatch. Así que, bueno, querido público, pues ya así como Era esta fic como el preludio para ahora sí hablar de cosas censurables y darle un poco de sentido. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente le gusta este género? Obviamente a mí no, ni a nuestras invitadas, nada más es un análisis puramente científico. Así que, bueno, querido público, vámonos al tema del día de hoy, que el día de hoy es un podcast especial, porque vamos a hablar de Dark Romance. Vámonos para allá. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de Dark Romance y pues en esta ocasión pues obviamente no va a haber partes porque más bien vamos a estar como dividiendo el capítulo en varias secciones, por decirlo el podcast como en varias secciones, por decirlo de alguna forma, porque vamos a hablar de qué es el Dark Romance, cómo se come, cómo se disfruta, cómo se siente el Dark Romance, las ligeras líneas que hay entre algo que pues sí ya digamos que no funciona en el Dark Romance y porque hay cosas que sí funcionan en el Dark Romance. La verdad es que es un género muy complicado, es un género que puede ser muy reprobable para ciertas personas, no lo niego, incluso reprobable en general por una sociedad que ya sabemos que siento yo que a veces quiere reprimir sobre todo al público femenino, quien lee más y consume más este tipo de novelas. Efectivamente tiene un origen, tiene un inicio y creo que últimamente, sobre todo gracias a TikTok y gracias a pues estas nuevas formas de recomendar libros, se está descubriendo este género y sobre todo a veces se está confundiendo, siento yo, en el aspecto de que voy a tomarles un ejemplo un poquito más común, por ejemplo. Digamos que, por ejemplo, cuando hablamos de películas Enemies to Lovers, ya saben, a mí me encanta el Enemies to Lovers, ya hay como muchos subgéneros de Enemies to Lovers, o más bien Enemies to Lovers es como una sombrilla. Y ya, por ejemplo, les comentaba hace muchos podcasts que la película de Red, White and Royal Blue decían, es un enemies to lovers, cuando realmente no lo era. O sea, al inicio tal vez eran unos rivals to lovers, o sea, eran rivales amantes, pero sinceramente ni siquiera eso. O sea, fue como 10 minutos de la película y ya, al final del día ya nada más fueron amigos, o sea, literalmente fueron amigos a conocerse, a quererse y amarse. Por ejemplo, también hay gente que dice que Orgullo y Prejuicio es Enemies to Lovers, cuando tampoco lo es. Se argumenta que incluso ni siquiera es Rivals to Lovers. Entonces, digamos que hay veces que el mainstream, la cultura en general, trata de darle ciertos
hooks, ciertas ganchos para que ustedes vayan a ver la película, para que vayan a leer el libro, cuando realmente muchas de las veces estos términos se utilizan de forma muy amplia y no abarcan lo que realmente son. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo del enemies to lovers, para mí un enemies to lovers, y siempre lo digo, es cuando la pareja se trata de matar uno al otro. O sea, si alguien no cometió un genocidio o mató a la familia de la otra persona o se clavaron algo y salió mucha sangre, para mí no es un enemies to lovers. Tenían que empezar realmente odiándose, realmente queriendo matarse el uno al otro. Y si no es así, para mí no es enemies to lovers, por ejemplo, ¿no? Entonces, Dark Romance. ¿Qué es el Dark Romance? ¿Cómo se come el romance? ¿Cómo se come? ¿Cómo se vive? No, ¿cómo se vive? No, no lo vivan. Pero bueno, como dice Julián García, esto es por la ciencia. Y yo sé, empecemos con Carol. Carol, yo sé que es muy difícil definir el Dark Romance, sobre todo ahorita, como digo, de que ya siento que una definición ya mucho más amplia y que a veces es difícil cerrarla. Pero, Carol, para ti, ¿qué es el Dark Romance? ¿O qué involucra el Dark Romance para ti? En pocas palabras, el dark romance es un subgénero del romance. Entiéndase romance como, obviamente, un subgénero, o bueno, un género literario, en donde, a diferencia del romance, en el dark romance, como su nombre lo indica, se tocan temas un poco tabú que involucran, pues, no siempre, pero, o sea, elementos, sadomasoquismo, eh, personas que se obsesionan, stalkers, mafia, relaciones un poco, pues, por ejemplo, secuestros, ¿no? O incluso o sea, dependiendo de, porque como tú bien has dicho, es una gran variante, ciertas historias que involucran ciertos grados de violencia, ¿no? Pero, o sea, para mí la clave también es que, como todos el subgénero del romance, tiene que haber un final feliz. Obviamente hay historias en donde no hay un final feliz, pero pues yo leo las que sí hay final feliz. Entonces, todo lo que involucre como temas tabús y como relaciones problemáticas donde ambos o sea, ya sean los dos, tanto el héroe como la protagonista, sean un poco problemáticos o en sí la historia de amor sea problemática, y entiendo esa problemática como, hay algo sospechoso, tú dirías, amistad, o sea, las banderas rojas, pero era su color favorito de esta chica. Bueno, ahí para mí es el dark romance. Perdón, es que encontré un grillo aquí y fui Oh, no, es esta atraparlo. conciencia. Pepe Grillo así diciendo, Pepe Grillo. stop, tengo que Solo, tener esto. solo te recuerdo que en los libros de Pinocho, el Pinocho inmediatamente lo que hizo fue aplastar a Pepe Grillo, así que... No. De hecho, y por eso me tardé, porque fui a encontrar un molde, lo encerré y ahorita lo dejé ahí ya para sacarlo cuando termine el podcast. Ah, no, tú no vas a aplastar a Pepe Grillo. No. No le vas a hacer caso, pero se irá sin Voy a hacer daño. caso, lo voy a mandar para afuera, pero sin hacer daño definitivamente. Pero bueno, sí, Carol, creo que yo comparto mucho esa definición contigo. O sea, al final del día creo que son muchos temas tabú. Yo también creo que un dark romance tiene que tener un final feliz. Y bueno, para mí al menos, no necesariamente va a ser un final súper feliz, porque muchas veces las cosas que pasan estos protagonistas, pues sí, la verdad son muy fuertes y muy feas y probablemente van a necesitar terapia para el resto de su vida. Pero al final del día tienen que alcanzar un cierto grado de felicidad o al menos de satisfacción en su relación, definitivamente, un balance de poder, se podría decir de alguna forma, y también en cierta forma tienen que superar ciertos obstáculos que les pone el contexto donde se encuentran, ¿no? Y de hecho, bueno, una de las razones por las que quise traer este tema, la excusa, por decirlo de alguna forma, fue porque un día estaba hablando con Tania en Twitter y me dijo, pues es que Entrevista con el vampiro es dark romance. Y yo así como, oh my god, tienes toda la razón. Y
Y pues sí, celebrando que estamos literalmente hablando de Entrevista de Vampiro todas las semanas en este podcast, porque me acordé, subrayando esto, que en la anterior temporada, Daphne y yo no estuvimos muy de acuerdo con un cambio que hicieron respecto a los libros. Un pequeño spoiler de la primera temporada de Entrevista con el Vampiro. Hay un capítulo en específico donde hay mucha violencia de de Lestat a Louis. Y eso no pasa en los libros per se. Daphne y yo lo sentimos como un poco, pues, fuerte en el aspecto de que, pues, sí es algo muy, muy violento. Y decíamos, no, pues es que Lestat se tiene que redimir de este trato. Que no lo hizo, pero al final del día, como que yo decía, pues es que, no sé, o sea, como que no me cae. Y ya cuando Tania hace poco me dijo, es que es un dark romance, dije, claramente esto es un dark romance. O sea, el libro, la primera película, la serie no la he visto, pero el libro y la primera película son un dark romance. No, y la serie lo es. Y de hecho la serie creo que lo remarca aún más. O sea, te digo, con ese capítulo remarcó que era un dark romance. Y tal vez en ese momento Daphne y yo no lo aceptamos como tal, porque no lo habíamos, o al menos yo no lo había visualizado como tal. Y creo que ya bajo esta nueva perspectiva dije, ok, o sea, este capítulo tiene aún más sentido porque es un dark romance. Entonces, Tania, agradeciéndote esta gran revelación que tuve para amar aún más Entrevista con el Vampiro, para ti, ¿cuál sería tu definición de dark romance? Bueno, yo siento que para que un dark romance sea un dark romance tiene que hablar de lo que se considera el lado oscuro del amor. Que incluso mucha gente dice, no, es que si eso no es amor. Pero bueno, lo que se considera el lado oscuro del amor, que es básicamente la obsesión, la posesividad e incluso la violencia, que muchos van a decir, no, es que si es obsesivo, no es amor. Si es posesivo, no es amor. Si te cela, no es amor. Y yo estoy de acuerdo. Pero digamos que es el género que se enfoca básicamente en esas ideas. Y en el caso, pues, de Entrevista con el Vampiro está la cuestión de que Lestat, la verdad, es muy de no te doy gusto, Luis, pero no te dejo que te vayas, no te puedes ir. Te voy a hacer dependiente de mí, no te voy a dar la información para que tú te puedas ir, porque es una cuestión de Lestat no lo dice, pero sí tiene cierta obsesión con Luis de te voy a envolver en una especie de ambiente y te voy a decir exactamente lo que yo quiero que sepas, que puede que no sea verdad, porque estoy tratando de aislarte y que enteramente, aunque te quejes, solo estés conmigo. E incluso la relación con Claudia, curiosamente, sí es otro ángulo del dark romance, porque está la cuestión de que si bien Claudia lo trata relativamente bien, no deja de ser la relación que tienes con un asesino serial. Porque a Claudia, digamos que cuestiones de moralidad le llegan como cuando ya tiene de 30 para adelante. Sí está la cuestión es como estar enamorado de un asesino serial y lo amas y te adora y te trata bien, pero sí, sabes que sigue matando gente. Entonces, yo siento que para que un dark romance sea un dark romance tiene que manejar ciertos de esos aspectos oscuros del amor. Siento que no todo dark romance tiene que tener como que esa cuestión de maltrato, pero sí tiene que tener esa cuestión de es que algo no está enteramente bien. Esa sensación, digamos, de incomodidad moral. Y ahora, por ejemplo, o sea, creo que hay una pregunta que es muy común cuando hablamos de dark romance, y esta ya la dejo abierta para que empecemos como esta plática, porque, o sea, sí hay una línea muy delgada en lo que efectivamente es como el maltrato. Bueno, a ver, primero vamos a aclarar algo, perdón, perdón. El hecho, creo que es algo que quiero decirlo, porque luego, al final del día, y pasa mucho, sobre todo con este tipo de novelas, es que dicen, es que si leen dark romance, es algo que les gustaría que se traduzca en la vida, en la vida, en la vida, vida. Y no, o sea, es un género, es una manera de proyectar, es una manera de lidiar con ciertas emociones,
pero definitivamente no estamos diciendo que es algo que tenga que vivir la gente, o sobre todo mujeres, es algo que está bien en la vida real, o sea, definitivamente, si llega vamos a decir, un Kylo Ren en mi vida, o sea, es un no, corre al otro lado y aléjate lo más pronto posible y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Definitivamente lo que leemos no es lo que queremos vivir en muchos aspectos, y creo que eso aplica incluso para la aventura, para todos los géneros literarios, pero sobre todo creo que sea una aclaración justamente para el dark romance, y justamente es por eso que me gustaría como tratar de ver de cómo le decimos al público cuál es la delgada línea entre una historia que efectivamente tenga todos estos elementos, pero que no funcione, o sea, que no sea un dark romance, sino que sea realmente una historia de maltrato y fea, o sea, una historia que ya hablamos de abuso, maltrato, manipulación, pero gacho. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y un dark romance? En que realmente hablemos de un romance, de algo que nos guste, que nos emocione, pero sobre todo que nos atrape. O sea, para ustedes, ¿cuál es la delgada línea que diferencia a lo que podrían ser dos géneros? Yo siento, es un poco tricky, pero todo tiene que ver con el consenso, ¿no? Y con el consenso, con el consentimiento. El consentimiento, incluso cuando estén dentro de las historias que no tienen consentimiento, creo que tú como lectora pones cierto grado de qué es lo que estás dispuesta a consumir, y obviamente depende de tu criterio, ¿no? Sobre todo, no sé si ubican las historias de boys love o de romance entre hombres, que son ahorita están vueltos muy populares, pero hay como una larga línea de todo lo que implica tanto anime como manhwas, donde ponen estas historias de, o sea, relaciones muy violentas, ¿no? Que son súper tóxicas. Y yo creo que, me acuerdo que tengo una amiga que siempre me decía que ella no consumía las historias en donde uno de los protagonistas, no disfrutaba de la relación. O sea, cuando el protagonista ya no disfrutaba la relación y se la pasaba llorando la mayor parte del tiempo, decía no. Y yo siento que con el dark romance sucede lo mismo. Siento que hay ciertos grados en donde la protagonista también tiene cierta agencia y está al igual de loca, por así decirlo, o más que loca, está al igual de envuelta en esta pasión. No, bueno, creo que todas han visto o todos han visto el Fantasma de la Ópera. Y yo, por ejemplo, yo se me hubiera ido con Eric, con el fantasma. Pero, si yo estuviera en la misma posición de Christine y tuviera un fantasma, yo sí sería la loca que dijera, a ver cuánto, o sea, a ver cuánto más podemos obsesionarnos uno por el otro. Y creo que ahí hay como, para mí es la línea del dark romance, ¿no? O sea, hay como estos dos lados. Puede ser que uno inicie y esté como más hacia la obsesión, pero también el otro lado de la persona que está en esta relación está constantemente preguntándose cuánto más puedo y cuánto más quiero, ¿no? Y cuánto más me sumerjo en esta relación, y de alguna u otra manera disfruto de. A diferencia de, por ejemplo, un libro que esté escrito o una historia que esté escrita en donde solo tenemos a un villano, en donde solo hace sufrir a la protagonista, y la protagonista se la pasa mal todo el tiempo y no quiere estar ahí y no siente, o sea, no. Como ya nada más es una chica que está sufriendo ahí y no tiene como ninguna agencia, versus a una historia en donde los dos protagonistas están como en este ir y venir, aunque al inicio no estén como del mismo lado de una relación romántica, pero están constantemente sintiéndose seducidos. Yo creo que esa es la palabra, como la seducción, ahí juega un papel muy fundamental, y creo que también por eso el género es como que se siente así como un poco prohibido, pero también se siente atractivo, porque estamos explorando así los lados oscuros, como bien dijo Tania, de la pasión. Claro. No, y de hecho creo que, por ejemplo, hablando de ejemplos, bueno, cinematográficos de series, por ejemplo, Hannibal, que es una serie que también aquí amamos en este podcast, tiende a ser un dark romance en el sentido de que efectivamente en la primera temporada, por ejemplo, vemos a Hannibal literalmente haciendo lo imposible para que Will se vuelva loco, pero en la segunda temporada vemos a un Will que toma agencia
y empieza literalmente a jugar en el mismo terreno que Hannibal. El Dark Romance no pasa en ese momento, pasa en la tercera temporada, cuando ambos ya están en el mismo nivel, en el mismo nivel de manipulación, de habilidad para dañar al otro y definitivamente en el mismo nivel para causar dolor en el sentido emocional y en el físico. Y creo que es ahí donde empieza lo interesante, o al menos donde el Dark Romance ya se puede explotar y ya puede avanzar terreno. Por ejemplo, yo estaba, antes de caer en la enfermedad, empecé a tratar de averiguar efectivamente películas y series donde tuviéramos ejemplos de Dark Romance, porque libros, como digo, tenemos muchísimos, pero más películas y series. Y digo, todavía no voy a recomendar, esto vamos a dejarlo más al final, pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que en muchos de los foros en los que llegué a entrar, decían, esta película no es Dark Romance, pero si la ves y luego buscas un fanfiction que sea Dark Romance, te va a encantar. Y yo así como, wow, wow. Por ejemplo, decían una película que se llama Red Eye, que es básicamente donde con Cillian Murphy, donde una chava se sube a un avión y resulta que Cillian Murphy es como está intentando como entre secuestrarla o a decirle que está como secuestrada porque su padre o alguien así, alguien importante, tienen que básicamente extorsionarlo diciéndole que pues básicamente que en cuanto se bajen del avión pues la va a matar porque si su padre o algo no le da el dinero o algo así. La verdad estoy matando la trama, no vi la película pero leí que más o menos era algo así. Y decían, no es un dark romance, porque evidentemente la película no termina en un romance, pero es una muy buena premisa para un dark romance. Y eso es algo que a mí se me hace como muy interesante, porque efectivamente creo que la necesidad o la imaginación hacia este tipo de géneros, donde al final del día la chica gana, o sea, la chica tiene el poder de neutralizar o derrotar a quien le hace daño, es lo que le gusta al público, pero si metes el dark romance, le das un tinte distinto y no le quitas el poder a ella. En este caso, hablando de este tipo de relaciones heterosexuales, por decirlo de alguna forma. Y creo que ese es ahí, para mí, la diferencia, o sea, de, como decía Carol, quién tiene el poder en la relación, en las interacciones y en la habilidad, básicamente, de hacerse o no daño el uno al otro. Y por eso digo que para mí la tercera temporada de Hannibal viene siendo un dark romance. Y bueno, y muchas otras más que vamos a estar diciendo de ejemplos. Pero bueno, Tania, para ti, ¿cuál sería como esa delgada línea entre el dark romance y ya una película o una serie o un libro más hacia el horror, por decirlo de alguna forma, ya más hacia el abuso, por decirlo de otra? Ay, es que no sé. Mira, voy a tener que mantener un poco lejos las películas y la tele porque estaba un poco desconectadas de esas. Y yo siento que la verdad es que ahorita el dark romance está más específicamente desarrollándose en los libros, digamos que las reglas y las líneas se están desarrollando en los libros. Las películas muchas veces siento que parece que son incidentales, mientras que en los libros es donde explícitamente ya tienes a la gente diciendo, a los autores diciendo esto es un dark romance, incluso si bien tagueado o mal tagueado, pero desgraciadamente yo estoy en desacuerdo con ustedes de que la línea está donde la protagonista ya no se la pasa bien, pero por la cuestión de que he estado básicamente en varios espacios de romance y ya me salieron muchos ejemplos de libros donde básicamente la protagonista no se la pasa nada bien, nada bien, nada bien, y como hasta el puro final de repente algo ocurre que cambia la relación y parece que se arregla, pero tienes básicamente de dos libros, uno donde la protagonista literalmente se la pasa sufriendo, el abuso es literal, o sea, no hay línea entre pasa el abuso, sí hay abuso, y quién sabe cómo básicamente esto se pasa de abuso a que cambia la dinámica. Entonces, algo que me pasa a mí es que a mí realmente no me gusta mucho ese tipo de dark romance en que, o sea, curiosamente a mí no me gusta el dark romance que yo considero que es dark romance. Me gusta que el setting sea dark,
o me gusta que la circunstancia sea dark, pero a mí me gusta que la pareja le eche las ganas posibles literalmente de o mantener su relación bonita o digamos que en el caso de aliados que no nos estábamos esperando, a mí me gusta que la relación sea hermosa como una flor en el pantano. Entonces, lo que yo considero estrictamente dar romance, no me gusta. Y ahorita están recomendando varios libros. Por ejemplo, hay uno que ahorita recomiendan mucho en fantasía que le llaman Feathers So Vicious, plumas muy, muy malditas, digamos. Y a lo que están comentando dicen que todos los triggers están hasta por donde no. O sea, el fulano la viola, la humilla públicamente, le hace hasta lo que no, y eventualmente digamos que como que la rompe psicológicamente, y en el momento en que la rompe psicológicamente, se revela que básicamente ella era su mate destinada, y aparentemente como que cambia el switch, y el siguiente libro básicamente el fulano trata de conseguir su perdón, y para lo que comentan consigue su perdón, y a la gente le encantó, pero yo tengo cero ganas de leer esto. Probablemente el libro está buenísimo, probablemente el libro te logra vender la idea, te logra vender básicamente lo que sufrió el protagonista y por qué es así de horrible y por qué la fulana decide perdonarlo, incluso si es porque la fulana es mejor persona que él o porque simplemente terminó igual de dañada. Pero a mí no se me antoja ese libro. Y aparentemente sí es un dark romance, es un dark romance estrictamente a pesar de que cruza todas las líneas. Entonces yo tengo ese conflicto porque aparentemente como que un dark romance sí tiene que cruzar la línea y por eso me doy cuenta de, no, creo que no estoy hecha para el dark romance. Pero por otra parte he leído otros libros que ahorita los tienen clasificados como dark romance y que sin embargo no cruzan esas líneas, pero varios se quejan que dicen, es que esto no debería ser un dark romance, se llama dark romance por marketing. Entonces estoy de, pero estos son los que me gustan. Que es justo lo que yo decía al inicio, ¿no? Perdón, con los rivals to lovers. Cuando yo leo, cuando me dicen enemies to lovers y veo que nadie se está matando, para mí es como, no, esto está mal etiquetado. Tiene que ser un rivals to lovers, no un enemies to lovers. Que se maten o nada. Que sí es cierto. Sí, O sea, es lo que pasa. Ajá, que ahorita es lo que estamos viviendo, que ahorita ya todo mundo, como el género está en auge, todo mundo está hablando que es un dark romance, cuando evidentemente no es un dark romance. Y mira, voy a sacar el tema, porque justamente ahorita que ya tocaste un poco esa línea, que es muy complicada hablando de abuso sexual, voy a sacar lo que inició todo esto para mí, que es la fanfic llamada Manacled. Manacled es una fanfic que ahorita también está muy en boga en TikTok. Todo el mundo recomienda Manacled. O bueno, lo estuvieron recomendando como hace un año y ahorita ya bajó, pero bueno, sigue causando... Acaba de volver a subir porque todo el mundo anda advirtiendo que lo bajen ahorita que pueden porque la autora lo va a quitar porque se va a convertir en una novela original. Sí, se va a convertir en una novela original, lo cual obviamente la voy a comprar. Porque Manacled, les comentaba hace muchos programas, Manacled es una fanfiction basada entre el universo de Harry Potter y The Handmaid's Tale, donde básicamente empezamos con Hermione Granger en un mundo donde efectivamente la venden para que literalmente tenga el hijo o hija. En este caso se la regala Voldemort a Draco Malfoy, que es un mortífago así, el mero horrible, que mata a gente con la mirada, etc, etc, así, una horrible persona. Y Voldemort pues básicamente se la regala para que la rompa mentalmente, porque necesita encontrar información en su cabeza, y pues también físicamente la tiene que romper, porque pues básicamente está en el programa para tener descendencia con ella, ¿no? Entonces, así empieza Manacled. Los primeros capítulos son muy fuertes en ese aspecto. O sea, sí estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de abuso emocional, abuso mental también, porque así es Harry Potter, tiene el mundo, el universo, o sea, tiene maneras, hechizos de meterse a la cabeza, causar dolor y tortura, etc. Y mucha gente se queda siempre, cuando empieza a leer Manacled y los primeros 10, 11 capítulos que son así, sí se quedan así como, ¿qué fregados estoy leyendo? ¿Por qué estoy leyendo esto
no está padre, ¿cómo me van a decir que esto va a ser un romance? O sea, no puede esto acabar en romance, o sea, ¿cómo lo va a perdonar después de todo lo que le está haciendo? Y entonces, la gran habilidad de Sen Lin Yu, que es la autora, es que te llegan unos flashbacks y todo cambia. Entonces, básicamente, la relación no era lo que, o sea, la relación se transforma con cosas que pasaron antes y luego ya sabiendo los flashbacks más lo que pasó, llega el tercer arco del libro donde ya es la combinación de todo lo que has vivido, o sea, bueno, todo lo que vivió Hermione en el pasado y en el presente y cómo van a construir el futuro con eso. Ay, no, es una cosa, querido público. O sea, ya cuando yo Rey Manacold me cambió la vida y nunca volví a ver atrás. O sea, es muy fuerte porque es que es como tú dices, Tania, es muy interesante cómo las autoras, en este caso Sen Ninju, en este caso ejemplo específico, logra que realmente perdones a Draco por hacer todo lo que hizo, en el aspecto de que en el contexto, en cierta forma sabes que no lo quería hacer, pero tenía que hacerlo. Al mismo tiempo entiendes por qué Hermione, viviendo todo lo que vivió, más luego recordando todo lo que antes había, logra como entre perdonarlo y entre conciliar ambas versiones en su cabeza. Ay, no, es cómo lo escriben las autoras, cómo logran, como yo decía personalmente, ese balance de poder. Y para mí por eso el dark romance sí tiene que ser dark. Pero como digo, no es fácil. Y no es fácil de escribir, no es fácil de hacer bien. Entonces, si no es un género que le guste al público, o que quieran explorar, explórenlo con un libro o una fic o algo que ya mucha gente diga que está bien hecho. Porque si leen un dark romance que no está bien hecho, pues sí, la verdad sí se van a sacar de onda, porque, o sea, no. Definitivamente no. Vuelvan a leer Entrevista con el vampiro y véanlo con retrospectiva de que están leyendo un dark romance. No, me quedé pensando, me quedé Adelante. pensando porque justamente cuando, o sea, cuando leí Manacle no podía como conjugar que el universo de Handmaid's Tale fuera parte de, o sea, fuera algo romántico, ya sabes, como por si es como el peor escenario posible, pero me encantó tu explicación de tal cual, la manera en la que logras conjugar esos dos universos, y creo que eso es lo que es, bueno, no sé si salva, pero lo que en general ayuda muchísimo de el romance y el género del fanfiction, es que nos permite explorar muchos temas que tal vez en público nos daría mucha pena, ¿no? Siento que es un espacio seguro para muchas personas de explorar, más allá de, pues, su sexualidad, es simplemente explorar este tipo de historias sin tener como como este tabú de la culpa o de la vergüenza, y así, porque es muy complicado. O sea, yo no sé cómo ustedes hayan crecido, pero yo crecí en un hogar católico. E incluso leer historias de romance normal siempre fue complicado para mí porque involucraba muchísimo, pues, obviamente, intimidad, contacto físico, bla, 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 en las historias. Y yo decía, no, es que estoy cometiendo un pecado. Entonces, imagínense eso, pero en el dark romance hay mucha gente que no tiene, o sea, que ni siquiera, pues tiene como un referente sano de una relación sana, y de alguna u otra manera, este género les ha servido muchísimo para explorar, ¿no? Como que pues, estos grados de obsesión, estas historias que de nuevo pueden ser problemáticas, pero eso es lo padre del fanfiction y en este caso del dark romance, que es un espacio seguro y que no hay como una vocecita en tu cabeza diciéndote, es que eso no está bien. Yo sé que voy a sonar como una conservadora, que diciendo, ay, es que ahora todo es woke, pero sí siento que en el lugar donde podemos permitirnos o deberíamos permitirnos no poner como muchas limitaciones es justamente en los fanfics, en el género de romance, porque sí permite muchísimo explorar. Claro, cada quien puede consumir y hay ciertos, digo, límites que yo no estoy dispuesta a cruzar, como por ejemplo las historias donde todo el tiempo están humillando a los protagonistas, pero generalmente amo cuando en una historia
una mujer tiene agencia y sobre todo empieza a disfrutar de esas cosas que parecen como que no deberían de disfrutar. O sea, cuando el protagonista es un villano, cuando el protagonista es malo, cuando ella empieza a jugar con estos juegos de manipulación, es delicioso. Amo las mujeres problemáticas y siempre defenderé los derechos de las mujeres, pero sobre todo defenderé cuando las mujeres cometen errores. Ahí sí. Apoyemos los derechos de las mujeres y los incorrectos de las mujeres. Así es. Se Mientras oye más mejor en problemática, inglés. En inglés estoy por los women's rights y por los women's wrongs. Pero es por los derechos de las mujeres y por los incorrectos de las mujeres. Amén. Sí, Amén, no, amén. y algo que me pasa mucho es que últimamente yo paso mucho tiempo en los Reddits de romance de fantasía y de reverse harem. No me meto al de Dark Romance porque, como dije, realmente no me gusta, pero pues en el de romance, pues también hay cosas de Dark Romance, hay gente que pide recomendaciones y pues la verdad es que como ser mitotera es mi pasión, luego sí me asomo a ver qué piden y el cómo lo piden. Y te das cuenta que esos Reddits tienen la regla de que básicamente tú no puedes llegar a donde alguien está pidiendo recomendaciones y decirle, ¿y por qué estás pidiendo esto? ¿O qué clase de enfermedad tienes en la cabeza que estás pidiendo estas cosas? O no puedes hacer eso no está permitido. Te borran la publicación inmediatamente, te dan la advertencia y si le sigues te banean. Solo hay como que ciertos domingos te permiten básicamente, aquí es el domingo salty que tú puedes llegar y decir, es que no entiendo a los lectores de esto. Ahí sí te puedes poner a juzgar, pero tú no puedes llegar a la publicación a decirle a alguien, ¿cómo te atreves a pedir esto? ¿O qué clase de enfermedad tienes que estás pidiendo esto? No. E incluso no tienes que pedirle a la persona que se justifique, digamos. Por, porque es cuando si tú llegas y dices, oye, ¿y por qué les gusta el dar romance? Puede que lleguen los moderadores y te digan, hey, bájale a tu rollo. Pero sí se han logrado pasar temas de que, oigan, académicamente, ¿me podrían explicar por qué les gusta el dar romance? Y hay gente que lo comenta y gente que cuando pide recomendaciones de repente dice, no, pues ¿saben qué? Quiero que a una chica muy buena le pasen cosas muy, muy, muy malas y que el vato principal sea muy, muy, muy malo o que de dos vatos, o que de dos chicas, y quiero que alguien sea muy, muy bueno y sufra mucho, 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 y quiero que el otro sea malo, 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 pero quiero que acabe con final feliz. Y yo a veces me quedo, no sé cómo le van a hacer, y a veces resulta que, maldita sea, tengo una recomendación para estas personas. Odié el libro, pero la razón por la que odié este libro probablemente sea la razón por la que esta persona ama el libro. Y literalmente me pasó, así de, este libro tiene esto que pides, tiene el protagonista loco, 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 matón, altamente obsesionado, y es así de, sí, sí lo tienes. Yo la odié, pero probablemente a ti te guste. Y la otra persona dice, suena exactamente a lo que quiero. Y yo, bueno, he hecho mi trabajo. Pero sí, está la cuestión de que el énfasis básicamente en que aquí no vas a cuestionar por qué están pidiendo esto. Si la persona tiene ganas de decírtelo, te lo va a decir. O sea, algunos sí comentan de necesito catarsis, luego por catarsis, algunos te van a decir, estoy lidiando con ciertas cosas y he encontrado que este tipo de ficción me ayuda a lidiar con ciertas cosas. De hecho, comentan varios que están pidiendo básicamente novelas con abuso sexual y dicen, yo sufrí abuso sexual y me he estado dando cuenta que por alguna extraña razón encuentro cierto elemento de catarsis en el dark romance. Dicen, no sé cómo explicarlo, pero como que yo estoy tratando como de buscar un sentido en donde no lo hay, y las novelas me dan básicamente esa sensación de que a la hora de la hora tanto sufrimiento fue para algo. Al llegar al final feliz, como que encuentro básicamente la catarsis emocional, o sea, revivo, digamos, el sufrimiento, pero al final tengo básicamente un final feliz en que todo ese sufrimiento no fue en vano, a diferencia del mundo real donde como que me siento perdida, o perdido o perdida. Y algunas gentes te lo comparten, otras no te lo comparten, pero te lo dan a entender, y unos más no te dicen nada de nada. Y te das cuenta que, bueno, o sea, esas personas también tienen, digamos, derecho de pedir las cosas. O incluso las personas que dicen, no, saben que soy una persona enferma y me gusta ver a la gente sufrir, pues es gente ficticia. Así que, pues, ¿cuál es el maldito problema? Y O, he encontrado que o, o no somos personas enfermas, nada más queremos leer cosas. Digo, quieren leer cosas. o quizás sí somos personas enfermas, pero a la hora de la hora, o sea, le está pasando a básicamente letritas en un libro. Exacto. Entonces, Ujú.
O sea, sí, estoy enfermo y me gusta leer que le pasan cosas horribles a letritas en un libro, pero a la hora de las son letritas en un libro. Sí, y quiero remarcar esto, querido público, o sea, que efectivamente estés de acuerdo que le pase a una persona en letritas en un libro, no quiere decir que bajo ninguna circunstancia apoyes que le pase a alguien en la vida real. O sea, eso es como, quiero súper subrayarlo porque sí es complicado de entender, o sea, no lo voy a negar. Como dice Carol, creo que hay mucha culpa sobre lo que queremos leer y sobre lo que disfrutamos leer en muchas circunstancias, independiente de por qué. O sea, creo que ahí sí ya necesitaríamos un título de psicología y definitivamente hablarlo en terapia de por qué nos gusta leer ciertas cosas. Y como digo, o sea, el dark romance puede verse al ojo del público como peor, pero sinceramente en cierto grado lo hacemos en todo lo que disfrutamos, ya lo decía yo hace ratito, en cine de acción, en cine de terror. ¿Por qué le gusta tanto el cine de terror a la gente? ¿Por qué les gusta tanto el cine de acción? ¿Qué buscan en estos géneros que les refleja, que les mueve ciertas emociones? ¿Por qué se nos mueven ciertas emociones en el drama? ¿Por qué se nos mueven ciertas emociones en la comedia, por ejemplo? ¿Por qué nos gusta cierto tipo de comedia y cierto tipo de comedia no nos gusta? O sea, para mí es exactamente lo mismo, solo que el dark romance está un poquito más mal visto, justamente pues por lo que pasa en el dark romance. Pero, repito, no es que estemos apoyando que todo esto pase en la vida real, simplemente son emociones que se mueven. Y, por ejemplo, a mí personalmente, o sea, lo que me gusta del dark romance, cierto yo, es como el nivel de obsesión. O sea, a mí las emociones que tienen los personajes al máximo, o sea, siempre me ha parecido muy emocionante. O sea, es muy, muy padre, muy así de, ¡ah, no manches! O sea, de que estás leyendo un fanfic, que estás leyendo un libro o algo, o viendo, bueno, casi, como digo, es muy difícil encontrar series o películas, pero cuando pasa también en las series o películas, es como, no manches, o sea, me encanta que las emociones estén al mil, o sea, todo el tiempo. O sea, son personajes que no descansan, que sienten todo al máximo. Y creo que eso es algo que a mí me gusta. Y por todo me refiero a todo, a lo malo, a lo bueno, a lo pasional, a la violencia. O sea, creo que eso es a mí algo que personalmente mucho me gusta del Black Romance. Y efectivamente creo que me ha pasado, y digo, pasa en este podcast también incluso, en el aspecto de que llega mucha gente y te dice, ay, es que ¿por qué les gusta ese ship? O si haces un post con varios ships y metes, en mi caso, por ejemplo, Tom Riddle y Harry Potter, o Voldemort y Harry Potter, si te dicen así como, guácala, ¿por qué? Bla, bla, y pues tú así como, bueno, pues si no te gusta, move on, o sea, pásate el que sigue, no hay problema, o sea, no tienes que llegar a comentar que por qué o a juzgar, simplemente hay gente que le gusta y gente que se ha atrevido como yo, o sea, jamás me hubiera yo atrevido, bueno, jamás hace un año me hubiera atrevido yo a leer una fic de Voldemort y Harry Potter como pareja romántica. Y sinceramente ha sido lo mejor que me ha pasado en esta vida. Porque creo que es la primera vez que lo digo así como abiertamente, pero ha sido bien divertido. Bueno, no sé si divertido es la palabra, pero ha sido toda una travesía y mucho de esto es dark romance. Entonces, es una cosa muy interesante, sinceramente, ver desde el punto de vista científico, como decía Julián hace rato, cómo reacciona la gente a estos chips, cómo reacciona la gente a la que le gustan estos chips. Hay una experiencia personal, por ejemplo, es que una vez leí una fic así horrible, o sea, que hasta yo me quedé así como, chale, no, esto sí no fue para mí, fue mucho. Y me metí a ver los comentarios en AO3 porque dije, ¿qué opina la gente? O sea, qué le dicen a la autora? Y los comentarios literalmente era como, wow, increíble, amé la dinámica, escribe más de esto, quiero una secuela, 10 de 10, corazoncitos, amé todo lo que pasa, bla, bla. Y yo así como, wow, o sea, wow. Ahora sí que para todo hay público y hay gente que le gustó mucho. Y yo dije, órale, o sea, y qué padre que este es un lugar seguro
donde puede llegar la gente y decirle a la autora que quiere una secuela, que estuvo increíble, que 10 de 10, que ojalá su vida sea increíble porque les encantó, les mejoró el día. Y yo así como, bueno, pues sí, o sea, está padre, o sea, no lo voy a negar, o sea, está padre sentirte en un lugar donde puedes expresar eso y un lugar que te dé lo que estés buscando, ya sea en este caso en literatura, ¿no? Am, pero pues sí, o sea, creo que eso es el dark romance. No sé si nos falta como explorar algo ¡Mi lección de más. historia! Adelante, por favor, Tania. Lección de historia, vamos. Sí, lo que pasa es que, o sea, básicamente me preparé para este momento porque yo tengo una teoría que comienzo a pensar que sí es verdad, a la cual llegué, no sé si por accidente. Pero bueno, mi hipótesis es que se puede marcar una línea recta entre todos los romances de mafia y secuestro con un pequeño libro que se llama El Sheik. El Sheik se publicó en 1919 y 2 años después, en 1921, salió una película con Rudolph Valentino que se volvió el sex symbol de su época y que causó secuelas, copias y dicen que prácticamente solito revivió la idea de romance en el desierto. Pero es la cuestión, bueno, ¿y qué es el Sheik y a qué me refiero con las conexiones? Bueno, el Sheik trata de una novela de una mujer inglesa, una lady inglesa, Lady de Mayo, que está en un lugar de Medio Oriente que en ese momento parece estar controlado por los franceses. Ellos son la autoridad. Y pues ella está ahí con su hermano y de ella decide viajar sola, digamos, a otro lugar. No sé si tiene planeado llegar a la India. El hermano no quiere ir. El hermano va a ir a Estados Unidos. Ella comenta que parece que porque se va a tener que casar. Finalmente él va a tener que casarse y dar la obligación de dar al tanto heredero, que curiosamente en las novelas de romance de época normalmente es al revés, la mujer es la que se tiene que casar, pero no, aquí pues el hermano ya finalmente tiene que darle como que un heredero a su título, pero ella dice, no, pero yo quiero viajar sola, así que voy a viajar sola y luego te voy a alcanzar. Y el hermano de, no me gusta la idea, pero pues no la detiene. Todo el mundo le dice, no, no lo hagas, no lo hagas. Y el otro, no lo hago. Y lo voy a hacer. Y la fulana pues tiene un backstory muy fascinante. Algo que ella comenta, dice, yo no soy incapaz, digamos, de romance. No, esa parte de mi corazón no existe. Y dice, y en mi caso, básicamente ser mujer es como un mero accidente de la naturaleza. Y te quedas, wow, ¿qué clase de Simón de Beauvoir acabo de leer? Pues no, este es 1919. Y comentan que cuando ella nació, su mamá murió de parto y su padre, que tanto amaba a su madre, que tenían un matrimonio de 20 años y que se amaban, a las horas agarró una pistola y se mató. Así que pues la muchacha quedó huérfana recién nacida y al cargo del único hermano que tenía, que era un muchacho de 19 años y que la verdad no estaba listo, digamos, para ser padre hermano, ni padre ni hermano. Entonces la dejó casi siempre al cuidado de nodrizas y niñeras. Y cuando se involucraba, prácticamente fue como para moldearla para una especie de acompañante para él. Así que le enseñó cosas como pesca, caza, montar a caballo a la masculina, y ocupaciones que se consideraban masculinas en esa época, pero pues como aparentemente el parecido familiar existía ahí, a la fulana le encantaba todo eso. A ella le encantaba eso y curiosamente en contra del cliché sí le gustan los vestidos bonitos, sí le gusta como que ponerse ropa bonita y bailar y ir a bailes, pero dice que le gusta en una cuestión meramente estética. Incluso a ella no le gusta usar joyería, solo usa así como que unas cosas que le doy que pues, ya, pero, pero ella se cuenta, le gusta ir a bailes, le gusta bailar, le gusta traer vestidos bonitos, pero comenta que le gusta por la estética, le gustan las cosas bonitas y que cuando se viste, o sea, cuando se pone un vestido hermoso, lo hace por ella misma, para complacerse a sí misma de, ah, mira, qué cosa más bonita traigo. Pero incluso en los bailes, a pesar de que baila, digamos, con la gente, es hora de que ha tenido pretendientes y es así como que, no, gracias. E incluso a un amigo que tenía varios años y que se le declara, ella de repente dice, ay, lo siento muchísimo en un sentido de, ay, qué pena que te enamoraste de mí. No es cruel, pero sí dice, si hubiera sabido que esas eran tus intenciones, la verdad no te hubiera dado alas,
porque es así como que me siento muy mal que te hayas enamorado de mí, porque es así como que, ay, me pesa un poquito que estés básicamente sufriendo con la idea, pero no porque te quiera corresponder, sino porque, ay, compa, pobrecito, o sea, no, no te hubiera dado alas para que no estuviera sufriendo, pero no porque personalmente sienta algo por ti. Entonces es la cuestión de que ella misma se considera como que una especie de ser andrógino, y yo me quedo, "Oh, Dios mío, qué avant-garde". Y, y de hecho yo me quedo, ay, no mames, yo quiero ser la mejor amiga de esta persona. Pero me quedo, Dios mío, es chidísima. Y estoy segura que la mentada trama la va a castigar por esa independencia y por esa, digamos que, difuminación de género. Entonces está la cuestión de que como creció con la libertad que normalmente solo tienen varones, pues no le teme a nada, está lista para la aventura y por eso va a hacer el viaje. Entonces, pues ella contrata a un guía local, digamos, a un árabe local que va a ir con su caravana y va a ir en el viaje. Y pues eventualmente atacan la caravana y ella se la llevan secuestrada. Y pues ¿quién la secuestra? El famoso sheik, que es básicamente un sheik de unos hombres beduinos que van de aquí para acá. Y ya, de buenas a primeras, en cuanto lo captura, la otra, no, ¿qué quieres de mí? Y el otro, ¿qué crees que quiero de ti? Y la otra, oh, no. Y la novela no es explícita porque es 1919, pero literalmente te enteras que al fulano le valió madres eso del consentimiento. Y hasta ella, de hecho, comenta que le imploró, le rogó, que no, que se resistió, que lloró, que sufrió, pero pues ya al día siguiente pues se levanta y llega una muchachita, una sirvienta a decirle, madame, vengo a servirle a usted y pues sí, la viste, la baña, se encarga de ella. Llegan básicamente un ballet a decirle que hizo el té, que por favor que si por favor le podría decir que si al té le falta, le sobra, lo que sea. Y se da cuenta que básicamente el personal, de hecho, es muy servicial con ella, pero el sheik, por más que le pide y que no, o sea, cuando va y la visita en la noche, eso ocurre. Y en otros momentos, básicamente cena con ella y de hecho le hace conversación y ella se da cuenta que es un hombre muy culto, muy inteligente, que tiene muchos temas de conversación. Ella ve los libros y ve varios libros en francés y con dedicatorias del autor de a mi gran amigo, el Sheikh Fulanito, y la otra así con cara de ¿qué clase de contraste es este? O sea, este es un bárbaro, porque la novela, lo siento muchos, hay que decirlo, es racista. La novela es muy, muy racista. Como la novela es racista, la fulana dice, es que estos son bárbaros y hasta se usa la palabra con N. Y dice, no, es que este contraste de este hombre bárbaro con su civilización, digamos, pero pues obviamente no es civilizado en la noche. Y cuando ella le pregunta, bueno, entonces, ¿vas a cobrar una recompensa? ¿Van a venir las autoridades francesas por mí? Y el otro, no, no van a venir las autoridades francesas por mí. Se entera que prácticamente al guía que ella le pagó, él le pagó aún más para que la pusiera, digamos, de pechito para que le dieran la emboscada. Y todo fue porque la vio hace 4 semanas y decidió que la deseo y lo que yo quiero lo consigo. Entonces, como que no me interesa cuál es tu opinión, literalmente es así como que, decidí, así que te secuestro y ya que me harte de ti, quizás te regreso, quizás. Y hacen mucho énfasis en que la fulana no quiere estar ahí, no, ella se resistió, ella sufrió, pero hay algo muy curioso que hay que mencionar. En esta época, si ponías una relación que fuera extramatrimonial, la mujer básicamente no podía demostrar que, no podía dar consenso, o sea, porque si no, la novela automáticamente era indecente. A lo que yo me quedo, me suena más enfermo eso. Pero sí, resulta que básicamente en el caso del Sheikh, llega un momento en que la verdad es que yo solo alcancé a leer la tercera parte de la novela porque pues tampoco tuve tanto tiempo de prepararme y tenía cosas que hacer. Pero sí, resulta que va a llegar un momento en que el fulano se va a dar cuenta que la ama, básicamente cuando ella la secuestre otro Sheikh, ella se va a dar cuenta que de repente le agrada el fulano se va a dar cuenta que la ama, la va a rescatar y luego la va a tratar de mandar lejos para que ella esté bien y la otra va a decidir que se va a quedar. Y van a terminar obviamente casados y felices para siempre, van a llegar a ese punto y termina la novela y yo me quedo, ok, con excepción del racismo que ha bajado en un 80%, desgraciadamente no somos un mundo postracista, todavía no hemos llegado, pero sí ha bajado en las novelas de un 80 al 100% si tenemos mucha suerte. Pero yo me quedo, no manches, son puntos tras puntos de lo que ahorita es
mafioso ve a una mujer, decide que le gusta, se la lleva, la secuestran y eventualmente termina en romance, boda y todo lo demás. Yo me quedo, no manches, es punto por punto. ¿Qué pedo? Esto no ha cambiado. Lo único que cambió básicamente fue la etiqueta. No, y Entonces, al bueno, final ¿qué? del día, creo que efectivamente es algo que decíamos, ¿no? Que justamente tanto, incluso se puede, o sea, ahorita que decías todo este ejemplo, yo me estaba acordando de el cine de oro, aquí mexicano, y creo que hay como muchas tramas que se pueden dar justamente para lo que ahora conocemos como Dark Romance, pero efectivamente, o sea, no llegan a hacerlo porque les falta, ok, sí, bajarle al racismo y a la xenofobia, y luego bajarle al sexismo, y luego bajar, o sea, no llega a ningún momento en que los personajes tengan un mismo nivel de poder. Pero como dices, hay un inicio y efectivamente el Dark Romance siempre ha estado ahí, ¿no? No, y de hecho continúa. Esto de básicamente no mucho consentimiento continúa hasta las novelas que les llaman Body Reaper, porque eran muchas novelas de época con un corset y que hay escenas que literalmente le arranca el corset, donde igual al principio no hay consentimiento, pero luego se introduce el término de traición del cuerpo, que es básicamente, eventualmente se da cuenta que la fulana no puede más que evitar sentirse atraída al otro fulano. Pero resulta que todo eso de ella no da consentimiento sigue siendo por la censura. Y esto se mantiene todavía en los 70. Esta novela salió en el 1919 y es hora de que a los 70 todavía continúa. Y el asunto realmente no cambia hasta ya muy final del siglo XX. Y bueno, ya hay consentimiento, pero ¿qué creen? Resulta que salieron lectoras y salieron gentes a decir ay, pero es que sin mi toxicidad ya no me sabe. ¿Dónde está mi toxicidad? Y Yo. pues, ¿qué creen? Pues saben que nos dimos cuenta de, bueno, pues aquí está el Dark Romance, lo vamos a etiquetar, así ya vas a saber que básicamente si quieres tu toxicidad, aquí está toda tu toxicidad aquí concentradita, no más que ahora le vamos a poner Dark Romance y probablemente vamos a tener como que un par de cambios, pero pues aquí está tu toxicidad. Y yo me quedo pensando, mientras más lo pienso, más tiene sentido, porque si está la cuestión de que básicamente le vendes, digamos, la idea a una demográfica entera de que, digamos, que las mujeres no actúan, sino reciben, aguantan, e incluso, digamos, que glorificas el sufrimiento. O sea, la idea muy cristiana del sufrimiento va a tener su recompensa y todo eso. Incluso la idea bastante problemática que a mí me trauma no, es que ser mujer es sufrimiento, no, yo la odio, la odio, la odio, la odio, estoy en desacuerdo total, pero sí, tienes la gente que básicamente así creció, entonces llega el punto de, ok, ser mujer es sufrimiento, pero para poder reconciliar eso he decidido que entonces yo soy virtuosa por el mero asunto de que sufro, porque así básicamente, digamos que te reconcilias a la idea de no se me va a dejar actuar, solo se me va a dejar sufrir, pues ¿qué creen? Soy buena porque sufro y esa idea surge y pues está la cuestión ok, digamos que toda la vida lo que he recibido es básicamente dar romance sin que sea dar romance, entonces llega un momento en que me cambian el asunto y me quedo, entonces ahora esperas que de la noche a la mañana básicamente ya no me gusten estas cosas, pues alguien dice, no, pues ¿sabes qué? Nos vamos a ir a hacer nuestra sección y vamos a recibir nuestro romance así, y pues así tienes el Dark Romance. Antes de eso, como que la idea comenzó a cambiar con el tipo de relaciones que les llaman cachetada, cachetada, beso, de ya ves que se pelean, pero al final resulta que se aman. Está la cuestión de que donde está la cuestión de que no empiezan con todo el entusiasmo en la relación, pero sí, digamos que se va, digamos, se va difuminando de que, ¿sabes qué? Empiezan peleándose, pero luego ves que se conocen y se empiezan a caer bien y cada vez se pelean menos o se dan cuenta que pelearse les sabe mejor. Y hasta que finalmente llegas a un momento en que, ¿sabes qué? No se tienen que pelear para quererse, ya no hay tanto problema. Pero ahora tienes gentes que les gustan básicamente los que se pelean antes de amarse, los que literalmente se tratan de matar antes de amarse y los que de plano les gusta el dark romance, que les gusta básicamente que el asunto empiece sin consentimiento y vamos a llegar a algún momento en que esto va a cambiar. Amén. Y esa fue mi lección de historia.
No, Yo, excelente. Muy bien. Adelante, adelante, Karen. yo creo que algo que tocaban en una conversación pasada y ahorita Tania lo mencionó y como que pegó, cuajó más bien en mi cabeza, es el hecho de que siento que el componente de la female gaze en el dark romance es muy importante, porque no recuerdo en qué parte lo mencionaron de la diferencia, por ejemplo, con el horror. Sé que son cosas muy diferentes, pero eso es como cuando vas a ver una película de terror y te das cuenta que fue dirigida por un hombre. Ya sabes, como que sabes por cómo ponen la violencia hacia la mujer versus cuando ves una película que fue dirigida por una mujer, o tal vez no fue dirigida por una mujer, pero te das cuenta que, que no es lo mismo. Y lo mismo creo que sucede con, por ejemplo, el dark romance, ¿no? Cuando tú lees algo y dices, ok, aquí hay como cierto spice, versus cuando lees un libro que nada más es violencia hacia la mujer una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez o hacia otra persona y dices, acá no. No sé si en este caso, digamos que la female gaze podrían ser las emociones, los puntos de vista, la pasión así intensificada, el romance, etcétera. Pero creo que, o sea, cuando tú lo consumes te das cuenta de que hay una muy gran diferencia. Yo creo que para mí me sucedió con los libros de Colin Hoover. No sé si lo ubican, que es bueno, es muy famoso en internet, pero hay un libro que es así súper famosón, que es el de It End With Us, y ahorita van a hacer la película con Blake Lively y un actor que o sea, no recuerdo su nombre, pero salió en Jane the Virgin, ¿no? Y es acerca de esta chica que se llama Lily Bloom, ay, todo pendejo el nombre, pero bueno, Lily Bloom, que conoce a este güey que es un súper doctor, así guapo a lo mejor, y tienen una relación muy violenta. Leí el libro y lo odié. Es la peor cosa que he leído en mi vida, porque obviamente, spoiler alert, este güey es una persona muy violenta de que comete, o sea, violencia física contra su pareja, que es esta Lily Bloom. Pero, o sea, por más que yo lo leía, decía, es que esto no, o sea, sí, no, hay algo que no cuaja. Y es justamente esta como male gaze que tiene la escritora, que aunque sea una mujer, o sea, está muy, muy, muy marcada, como esta idea de casi casi a las mujeres las golpeamos porque son inferiores, la mujer tiene que soportar y no. Y siento que o sea, al menos en lo que me ha tocado leer digo, de Dark Romance, sí hay elementos de abuso, incluso cuando lo mencionaba Tania de estos libros de los 70 por ejemplo, hay uno de Joanna Lindsay que se llama La novia captiva o de Captive Bride, en donde pues es una mujer que es secuestrada también por un jeque y tiene como una relación no consensual. Incluso en esos momentos, o sea, lees el punto de vista de la protagonista que se siente como atraída hacia el deseo y la pasión y como que "Ay, esto es prohibido, mi falda subió 1 centímetro". Es muy, muy diferente, ¿no? Y creo que por eso es la principal diferencia de cuando la gente cuestiona mucho a las mujeres de por qué nos gustan este tipo de cosas. Pues porque o sea, tiene una female gaze, no es lo mismo. No sé cómo explicarlo. Yo creo que, o sea, tienes que consumirlo para darte cuenta de que mm, aquí hay machismo. Y aquí es como, aquí hay cierto grado de eroticismo y cierto grado digo, sí hay toxicidad, pero no se siente tan fea como otros contenidos a los que estamos acostumbrados. Porque la verdad es que Dark Romance o no, o sea, la violencia en las relaciones, en los medios, en los libros siempre ha existido, ¿no? La diferencia es que acá siento que lo estamos consumiendo con otra perspectiva. Sí, de hecho, justamente hay esa película que mencionabas ahorita de Lily Bloom. Ah, es esta, con esta Blake Blake Lively. Lively. ¿Cómo se llama? Es la de ¿It End With Us o It Ends termina With con, Us. ándale. Probablemente no la voy a ver porque no soporto a Blake Lively. No, y Yo, ¿sabes qué? Hashtag no vean trailers, pero sí vi el tráiler porque justamente había mucha gente emocionada por el libro. Y el tráiler se me hizo tan tóxico. O sea, incluso el tráiler yo decía, no, 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 esto se siente tóxico, no me gusta. Y efectivamente es un director Justin Baldoni. Entonces, híjole, no, yo tampoco la voy a ver, sinceramente. Ay, no sé, te digo, porque aparte te digo, no es el tipo de novelas que como que me atraigan. No, a mí tampoco. No estoy enteramente segura, básicamente, si porque lo hace una mujer se siente menos feo, porque no, o sea, No, pero incluso la he película es visto el un análisis, director, ¿no? entonces... Sí, sí, no, pero te digo, se me hace muy curioso porque tenemos el caso de las mentadas 50 sombras, que lo odio, pero resulta que aparentemente en la película trataron de que se sintiera un poco menos tóxico y darle agencia a la protagonista.
Y resultó en que básicamente salió la primera película, la autora hizo un berrinche y exigió básicamente que solo su visión se respetara y aparentemente cualquier cosa que trataron de hacer en la primera película la deshicieron para las que siguen. Y yo más de rayos. Y alguien comenta, no manches, le dan al autor el derecho de veto al autor equivocado. Y yo, así es la vida. A los autores que quizás que les dieran más derecho de veto no les dan ni madres. Y a los autores que les dan derecho de veto resulta que es a la de 50 sombras, que parece que también a la de Crepúsculo pasó lo mismo. Que por cierto, nada más para que sepan, querido público, 50 sombras de Grey no es Dark Romance. No sé qué sea, pero Dark Romance no es. No es saludable, pero no es un dark romance y por eso me enoja más. O sea, no es un dark romance. O sea, 50 sombras de Grey no es un dark romance. Y está la cosa de que si la autora tuviera el suficiente autoconocimiento para decir, esto es un dark romance, probablemente me enojaría menos, pero es la cuestión de, no es un dark romance, la autora solo es inepta. No, y saben, o sea, justamente ahorita hablando del female gaze, hace poquito vi una película que se llama The Invitation. Es una película de vampiros y la vi justamente porque íbamos a hablar de entrevista con el vampiro. Y es una película del 2015 que efectivamente empieza como un dark romance, o con toques del dark romance, vamos a decirlo de esa forma, pero al final ya se va como al 100% al horror de Drácula y así. Entonces no me encantó, pero es una directora. Entonces a mí me gustó mucho, que es algo que decía ahorita Carol, sobre el erotismo y sobre cómo estas protagonistas buscan o desean ciertas cosas y lo van consiguiendo durante la película, hasta que, bueno, pues ya la directora pues básicamente dice, no, que esta era una historia de vampiros con Drácula malo y ya, y cambia completamente toda la historia y ya se quedó. Entonces, o sea, creo que al final del día es un poco lo que yo decía al inicio, o sea, como que siento que hay muchos inicios de dark romance en muchas de las películas, pero al final del día nunca lo llevan o lo aterrizan de la manera en que deberían. Y por eso, querido público, creo que es hora ya de dar recomendaciones de dark romance. Y pues Carol, me gustaría empezar por ti. No sé si tengas algo que recomendarnos, ya sea algo en literatura o en series o en televisión o en películas, algo que le gustaría recomendarle al público de Dark Romance. La verdad es que batallé mucho pensando en qué, pero luego, como bien decías, hay historias que comienzan como un dark romance y luego, pues bueno, ya no se desarrollan tanto. Pero siento que la industria que mejor lo hace por o sea, maneja los temas tabú alrededor o tiene como, no tiene miedo tanto de meterse en temas de violencia, es la industria del entretenimiento turco. No sé por qué. Y empecé a ver una serie que se llama Amor en blanco y negro, que básicamente es acerca de un matón, o sea, literal un sicario, que trabaja para la familia de su tío, que es así, hagan en cuenta Carlos Slim, pero así era 1008 potencia, y por X o por Y se cruza, o sea, tiene que salvar a alguien que disparó y secuestra a una doctora para que lo ayude, ¿no? Entonces, la doctora, que es así igual una wow supereminencia, se da cuenta de lo que está sucediendo, se da cuenta de quién está detrás de esta operación y la van a matar. Entonces este güey dice, no, 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 porque me llama la atención y esta doctora pues tiene lo suyo, entonces, ¿por qué no? Me voy a casar con ella y así la voy a salvar. Tal cual. Entonces, la otra doctora que pues nada más quería tener un jueves normal y acabó casi casi ahora casada con un güey que es un sicario, que igual está guapetón, pero pues es peligroso. Carlos Slim, versión turco, está detrás de la mafia del poder y ahora tiene que salvar a su familia y su familia lo entiende. Entonces, hay un montón de corrupción, romance, tragedia, muerte, o sea, todo está en peligro y pues obviamente esos dos personajes están entre que sí confían en uno en el otro porque pues al final del día en cualquier momento los pueden matar y deliciosa, deliciosa porque hasta donde he llegado todavía como que la protagonista está así como, o sea, no le encanta, pero le encanta el muchacho y obviamente el muchacho es un hombre patético, o sea, es un matón, ¿no? Pero pues está como que con sentimientos encontrados hacia la protagonista. Entonces, una buena recomendación, la pueden ver en
si no me equivoco, está en Amazon Prime, con una suscripción que es Canal D, o sea, con K, Canal D, o en YouTube, como yo lo estoy viendo, que está así, buenísima. Wow, no, se oye muy bien. Se oye muy bien. ¿Y cómo encuentras estas cosas, Carol? Es que yo, o sea, mis kinks son las historias, bueno, obviamente los enemies to lovers o los rivals to lovers, pero amo las historias de matrimonios encontrados, o sea, de matrimonios arreglados. Cuando tienes que forzar a dos personas con el sagrado sacramento del matrimonio, ahí sí, ante los ojos de Dios, yo ahí estoy. Ahí estoy, que se casen, que se amenacen con el divorcio, que no se lo quieran dar. O sea, lo más fácil del mundo, creo yo, es como decir, ay, pues ya, o sea, no nos casamos, nos divorciamos y lo que sea. Pero me encanta incluso las telenovelas cuando tienen como estos matrimonios arreglados y es lo peor que puede pasar porque una vez, como si fuera el fin del mundo, ya sabes que te casas y ya no puedes divorciarte, me encanta, o sea, me encanta, me encanta. Mientras haya más elementos católicos, ahí sí, todo mi kink. Mientras haya más elementos de matrimonio encontrado y que tengan que pasar tiempo juntos y se odian, yo ahí estoy así, sí, denle más toxicidad a este asunto. Súper bien. Muy bien, Carol. Y bueno, pues Tania, una recomendación que quieras dar de Dark Romance. Voy a hacer un poco de trampa, porque, o sea, técnicamente es un dark romance, pero yo siento que, digamos que lo dark, digamos, entre la relación dura poco. Ya había comentado antes la novela que ahora está en español, de Doble Gala, y que en inglés es Ben-Hur, que es básicamente La Bella y la Bestia conoce al castillo vagabundo de Howl en un universo de fantasía oscura. Y comienza con una princesa que se levanta básicamente en una celda y cuando sale se da cuenta que está en el castillo volador de un hechicero y asume que el hechicero la secuestró. Y el hechicero no le dice la verdad porque considera que sería más misericordioso no decirle. ¿Cuál es el spoiler? Que básicamente su padre se la entregó al hechicero por un año a cambio de que este hechicero pelee contra unos zombies que suelen aparecer random de cuando en cuando desde hace como unos 15 años. De hecho, este tipo de zombies básicamente mataron a la mamá de la muchacha. Y otra cuestión, en este mundo las mujeres nobles viven bajo tierra, literalmente bajo tierra, porque está la cuestión de que los hechiceros existen, todos son hombres, y los hechiceros no son inmortales, pero envejecen casi muy lento y todos son infértiles. Y está la cuestión de que se asume que un hechicero, como la mayoría pueden hacer portales, que un hechicero puede simplemente llegar a hacer un portal y secuestrar a una princesa, ya sea para sí o en nombre de alguno de los enemigos del rey. Entonces aplican la de, pues para su protección, van a vivir ustedes lejos de las ventanas donde ningún hechicero se las pueda llevar. Y así es como tienes a todas las mujeres nobles literalmente viviendo bajo tierra y que solo salen para ceremonias importantes con una guardia enorme. Así que pues la pobre mujer casi no ha visto el sol y está la cuestión de que asume que básicamente ocurrió ese temor. No, resulta que su padre básicamente la vendió por ambición a este hechicero por un año, por está la cuestión de no se va a poder embarazar, obviamente las condiciones no son que no la mate, pero el hechicero de hecho está considerando matarla por una pequeña cuestión. Cuando un hechicero, digamos, asciende, o sea, que finalmente llega como a la cúspide de su poder, y es cuando ya deja de envejecer, tiene una visión, y esa visión es de cómo se va a morir. Esa visión es inevitable, no se puede cambiar, y él lo que ve de cómo se va a morir es que ve que lo último que va a ver es la cara de ella y ya después de eso se va a morir. Entonces, cuando llega el padre con la fulana inconsciente y el vato voltea, le ve la cara y se queda, ya se chingó esta madre. Mi vida ya tiene cuenta regresiva. Entonces empieza a sufrir la tentación de, y si la mato quizás me evitaré la muerte, pero pues pasa, digamos, por todas las etapas de la negación, el por qué, tengo 700 años, tengo mucho por vivir, y finalmente llega a la aceptación de, ¿sabes qué? Si me voy a morir, me voy a morir. Así que pues no la voy a matar. Pero sí juega una especie de juegos, digamos, con ella, de que al principio la obliga a estar desnuda, ya luego le da ropa,
pero sí, al principio sí se pone medio objetito con ella, pero pues decide que sabes que ya voy a dejarme de pendejadas, esto es básicamente inmadurez. Y la otra, pues llega un momento de que ella le dice, oye, ¿me enseñas magia? Porque hay una cuestión, si bien todos los hechiceros son hombres, eso no significa que la demás gente no tenga magia, solo que a las mujeres se dice que no están hechas para la magia y que no deben de practicar mucho la magia, porque si no, se van a quemar. O sea, está la creencia de, no, es que si usas la magia demasiado fuerte, te vas a sobrecargar y te vas a prender fuego. Eso se cree. Dice que su madre tenía poderes como de luz, podía hacer ciertas cosas de luz, pero pues no mucho. Y ella sabe que heredó un poco los poderes de la mamá, como que tiene un poco algo así. Pero la otra le dice, oye, ¿y si me enseñas magia? Y el otro, pues no te da miedo prenderte fuego. Y la otra, ¿ya qué? Y el otro decía enseñarle magia, porque yo. Y la otra empresa y descubre algo de su poder, se da cuenta que su poder se manifiesta por medio del dolor de ella. Entonces empiezan a explorar formas, digamos, en que ella pueda, digamos, recargar su pila de poder y de la manera menos peligrosa. Así que sí, entra un poquito de BDSM, practican un par de cositas, o sea, el fulano básicamente le gusta dar y recibir, ha recibido al mismo tiempo que dado, entonces pues tiene un poco de experiencia y empiezan a explorar cositas, o sea, empiezan a explorar que varitas, que latiguitos, que nada demasiado peligroso, ¿verdad? Entonces, como que un poco para poder recargar tu poder y un poco porque la vida es muy corta como para no vivir todas las sensaciones que la vida tiene, y empiezan a explorar eso. Y luego está el asunto de que resulta que la persona que más libertad le ha dado en su vida es su secuestrador. Y de hecho él le dice, ella le dice, ¿me vas a dejar? Y el otro, sí, la neta sí. Y llega el punto en que para cuando ella decide, ¿sabes qué? Si mejor me quedo, para ese momento prácticamente el amigo del hermano decide rescatarla y la otra, no, espera, no me hagas caso. Es así de, no me quiero ir y se arma el merequetengue, ahí termina el primer libro, nos vamos al siguiente libro y eventualmente pues tenemos una serie de revelaciones y una serie justamente de comentarios sobre el patriarcado, cómo se arma el patriarcado. Ya ven lo que les comenté de las mujeres se fueron bajo tierra con la excusa de es por su bien, pero te das cuenta que ese es por su bien es, la verdad, no queremos esforzarnos tanto en protegerlas, digamos, de los hechiceros, y la verdad es muy conveniente, digamos, que así podemos garantizar que las chicas nobles no se salgan del huacal, podemos básicamente exigirles virginidad, porque está la cuestión de que aquí se aplica que los unicornios solo se acercan a las vírgenes y los cuernos de unicornios brillan. Entonces las ceremonias de boda son de que la novia pasa debajo de un cuerno de unicornio y si el cuerno de unicornio brilla, sí es virgen. Yo nomás de mal, qué maldito horror. Y de hecho la novela sí lo termina comentando. Y al final te logra vender la historia, te logra hacer justamente un comentario sobre el patriarcado, sobre cómo se crea el patriarcado, sobre lo injusto que es, y logra resolver tanto el mundo, digamos, no pasa a ser un mundo perfecto porque es imposible, pero sí cambia en el mundo. Y sí ves básicamente cómo cambia la vida de esta mujer, incluso cómo cambia la vida de él. Y a mí me gustó, pero como digo, la verdad es que lo que es dar romance en el sentido no saludable realmente solo es la primera parte de la historia. Uh-huh. Ya de ahí se crea un world building, se crea un universo, ¿no? Sí. Uh-huh. Muy Entonces, bien. O sea, a mí me encantó. Muy bien, Tania, muy bien. Es trampa, pero me gustó. Y por cierto, la autora decidió que va a sacar una novela nueva que es básicamente basada en esa, pero es un universo alterno donde ahora es un romance de la mafia. Y yo no lo voy a leer, me cagan los romances de la mafia. Bueno, quizás lo leo, pero no tengo muchas ganas. No, pues está muy bien, muy bien. Me parece una interesante recomendación literaria, así como para una introducción, definitivamente creo que funciona. Y bueno, querido público, pues bien, o sea, la verdad, yo, o sea, lo que les voy a dar es igual una fanfiction. O sea, Manacle. Yo sí creo que Manacle cambia vidas y va a seguirlas cambiando.
léanla o bájenla antes de que Sending You la quite de AO3. Y evidentemente voy a leer cuando publique el libro ya con su propia historia, lo voy a leer y ahí veo si se los recomiendo, si todavía Creo que se va sigue a llamar funcionando. Alchemist. Creo que se va a llamar Alchemist. Alchemist, De alquimizado. no me acuerdo yo la verdad, pero bueno, si tú piensas que sí es ese nombre, sí, voy a decir que sí, porque la verdad yo no me acuerdo. Pero bueno, mientras les recomiendo que lean mucho Manacled. La verdad es que sí me pidieron como más recomendaciones de televisión y cine, pero realmente sí las empecé a buscar, pero como una de dos, o me salían cosas bien así como la recomendación de Carol, así de una serie turca también me salió una serie rusa, dos series rusas me salieron, entonces la verdad pues no las he visto, no podría recomendarlas. Pero creo que en general películas que creo que califican como Dark Romance, yo mencionaría obviamente Drácula de Bram Stoker, la película de Coppola, creo que aplica como Dark Romance, que hablamos de esa película por cierto aquí en el podcast. The Handmaiden, creo que también siento que aplica un poco como Dark Romance, no es súper, pero al final aplica un poco. Em, no sé, siento que sí podría funcionar. También había varias páginas que tenían de Let the Right One In, otra película de la que ya hablamos aquí en este podcast. No creo que sea un dark romance, pero tiene los tintes definitivamente. Crimson Peak de Guillermo del Toro también tiene tintes, muchos tintes de dark romance, pero al final del día pues ahí no hay un final feliz, por decirlo de alguna forma. Obviamente Hannibal, obviamente Entrevista con el vampiro sí es un dark romance y en muchos tonos, en Y muchas dimensiones. cumple todos los requisitos, o sea, no pasa de panzazo, sí los cumple. Sí, no. Entrevista con el vampiro cumple todos los requisitos. Y en todas las parejas. O sea, todas las parejas son dark romance. Lo cual me parece súper perturbador, emocionante y divertido. Me gusta mucho. Entonces, creo que Hannibal, como digo, también es un dark romance. Al menos en la tercera temporada. Creo que muchas películas y series tienen tintes. Y no muchas se pueden clasificar como el género como tal. Pero tengo sinceramente mucha esperanza de que ahorita con el auge literario del dark romance y con esta nueva tendencia a que ya se están adaptando muchos libros a películas, libros de romance, creo que ya no nos falta mucho para llegar al dark romance. Pero como digo, va a ser difícil porque, como lo hemos discutido, hay una línea muy delgada que mucha gente no va a querer cruzar o que no, o que va a cruzar y que ya no va a funcionar. Entonces, sí, vamos a tener que tener mucho cuidado con el dark romance y en general creo que ya para terminar, me gustaría, empezando por ti, Carol, tal vez como, ¿qué le dirías justamente a una persona que tiene curiosidad de leer el dark romance? O sea, ¿cuál sería incluso como tu consejo para acercarse al género del dark romance? Primero que empiece por algo que, o sea, que se vaya de, por ejemplo, ¿no? Ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, un subgénero o como yo le llamo kink, pero no es el nombre adecuado. Se me olvidó el nombre, pero que empieces con algo que te guste y que vayas o sea, explorando poco a poco, porque sí siento que hay temas muy, muy pesados. Como bien decía Tania, hay muchas personas que pues tienen fantasías, no necesariamente porque lo sufrieron, pero a veces porque sí, de abuso sexual o violencia sexual, etcétera. Entonces, si para ti implica un trigger warning, o sea, si te fijas muy bien en los triggers, pues elige algo de lo que estás dispuesto a consumir, ¿no? En mi caso, pues obviamente a mí me encantaba, mi primer Dark Romance fue Hermione y Draco, porque obviamente Draco era un imbécil, pero bueno, ahí decidí que me gustaban
digamos, los villanos, ¿no? Entonces me voy a ir por Enemies to Lovers y poco a poco voy a escalar, o si un matrimonio de conveniencia, o me gustan las segundas oportunidades, o sea, un género que a ti ya hayas explorado antes y te guste, y obviamente que leas muy bien los trigger warnings porque hay ciertas cosas que, pues probablemente no te vas a sentir cómodo. Yo, por ejemplo, cuando empecé con, pues, Supernatural, hay algo que no me gusta para nada, que es la pareja entre Sam y Dean, que es el famoso Wincest. Para mí es un no. Pero hay gente a la que sí le gusta y está bien, ya sabes, no lo critico. Entonces, si quieres empezar, empieza por una pareja que te guste, por algún por algún tropo que te guste y fíjate muy bien en las etiquetas. Y si de plano te hace sentir como incómoda, o sea, está bien. Está bien, no tienes por qué acabar el libro, no tienes por qué continuar. Al final del día, creo que el consumo mediático es para hacernos felices y no tenemos por qué estar consumiendo cosas que nos van a amargar la vida. Amén, amén, definitivamente. Tania, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere o un consejo de alguien que quisiera empezar a leer algo de Dark Romance? Que te pongas a analizar que quizás ya lo leíste antes de eso, porque luego resulta que a veces ya leíste algo y no sabías que estabas leyendo un dark romance, especialmente si lees fics y eres luego morbosa como yo oh Dios mío, necesito ver este tren estrellarse y es así como que, oh vaya, el tren no se estrelló, digo, fue atemorizante el viaje, pero extrañamente el tren no se estrelló. Resulta que a veces ya leíste dark romance y no lo sabías, como lo que estaba comentando del famoso ejemplo de entrevista con el vampiro, pero sí, o sea, analiza, checa de, ok, bajo estas características que me dieron, he leído un dark romance y si te das cuenta, me gustó y pues ya resulta que ya sabes qué buscar. Y si no, pues ve considera, ok, ¿quiero leer realmente un dark romance o quiero leer un romance donde el mundo es oscuro y horrible o donde las circunstancias son horribles y la gente, sin embargo, lo arregla? O tal vez quiero ver dos personas que tienen cuestiones de que sí están tratando de llevarse bien, sí están tratando de tratarse bonito, sí están tratando de cuidarse, pero están explorando ciertos temores, como por ejemplo ahorita una que se están chuleando mucho que se llama Fuera Luces, Lights Out, que es básicamente un hombre que su papá es un asesino serial y él básicamente tiene el constante temor de si soy como mi papá, pero se encuentra, termina en una relación con una muchacha y se da cuenta que como que le gusta la idea de casar a esa muchacha y a la muchacha le gusta la idea de me asusta pero me gusta. Entonces le gusta la idea de que el vato la está stalkeando un poquito. Le gusta, ambos acuerdan básicamente que él llegue a su casa sin avisar y empiece el asunto, pero todos con permiso. Y está la cuestión de, no es abuso, porque ambos tienen como que sus límites, sus de estos y se respetan, pero sí están explorando como que ciertos sentimientos, ciertas cuestiones de sentirse culpables y quizás la relación no sea 100% saludable, pero, pero resulta que con todo y todo, o sea, ambos se la están pasando bien. Entonces consideren qué quieren. O sea, realmente están buscando catarsis, están buscando que a algún personaje le pasen cosas muy malas pero eventualmente logre encontrar un final feliz, o están buscando realmente algo que parezca que se va a poner muy oscuro, pero en realidad solo el mundo es muy oscuro. O sea, consideren si ya lo leyeron y consideren si ya les gustó o qué quieren leer. Y nunca tengan miedo de preguntar, o sea, váyanse al Reddit de romance y pregunten. Hay gente que literalmente llega y dice, oigan, ¿alguien tiene una novela que tiene esto, esto y el otro? Y resulta que alguien te comenta, sí, sí lo tengo. No, la verdad es que en ese aspecto TikTok es muy bueno también. O sea, depende de qué empiecen a buscar, TikTok proveerá. Entonces, sí, también estoy de acuerdo que pueden preguntar, hay espacios seguros donde pueden preguntar y anónimos también si quieren, no pasa nada. Y es divertido y es interesante. ¿Y qué les puedo decir yo? Si quieren, creo que mi recomendación es, para leer Dark Romance, es efectivamente, infórmense muy bien. Creo que en este caso en específico, los spoilers no hacen daño. Y no digo que spoilers como tal de que sepan qué va a pasar dentro de la trama,
sino lo que ya hablamos, de los tags, de los temas principales que se van a tocar en la novela. Es por eso, por ejemplo, a mí personalmente es lo que me gusta muchísimo de AO3, de la página de fanfiction, porque realmente te dice muy bien los temas generales que va a tocar la fic, y así tú ya decides si lo lees o no. Creo que eso también podría aplicar mucho con los libros, en el aspecto de que tal vez el libro en sí, la sinopsis, o quien te lo intente vender, no te va a decir muy bien qué contiene, pero si te metes, como ya decía Tania, a Reddit o a TikTok y averiguas un poco más del libro, te va a decir específicamente los temas que toca y cómo los toca. Y creo que eso es muy importante en el dark romance, sobre todo cuando van a iniciar. Si son como yo y se quieren meter así sin saber absolutamente nada y todo el mundo decía, lee Manacol, y yo así como, va, chido, lo voy a leer, y yo ni siquiera sabía que me metía. Y lo quieren leer así, sin saber nada de nada. Y vámonos, adelante. A mí me encanta iniciar así algo, pero como digo, o sea, tuve suerte, sinceramente tuve suerte, porque Manacult sí ya es, o sea, como que yo me basé más en que mucha gente me lo recomendó, a que si nada más me hubiera metido a leer cualquier otra fic así a lo loco, creo que me hubiera sido personalmente a mí contraproducente. Tuve mucha suerte que Manacult tenía como el exacto nivel de lo que yo podía tolerar en el momento, y ya eventualmente ya puedo tolerar un poco más, porque ya sé más o menos cómo se maneja el dark romance. Pero bueno, tuve suerte de que Manacol tuviera justamente lo que yo podía tolerar. Pero como digo, tal vez no fue muy prudente de mi parte entrar así al dark romance, tuve suerte. Ustedes infórmense, métanse, estudien bien en lo que quieren leer y lo que podrían tolerar. Creo que lo que dice Carol es muy prudente, así poquito a poco, entrar como a subgéneros y luego ya entrar al dark romance. También es un poco la recomendación que les dio Tania, es como entrar un poquito al dark romance y luego ya irse por otro lado. También es muy prudente. Creo que están esas dos opciones. Al final del día, lean algo que ya haya recomendado mucha gente. Creo que también eso ayuda en este aspecto. Creo que seguir a algo muy popular es bueno, porque algo muy popular quiere decir que si le gustó mucho a mucha gente, tiene temas o los toca de forma que probablemente a la mayoría de la población no le va a molestar, lo cual está bien en tu primera novela dark romance, o en tu primera serie, o en tu primera película. Pero sí, nada más tengan cuidado. Pero creo que si les gusta, es un género que van a disfrutar muchísimo. O sea, para mí es muy catártico, es a veces muy divertido y a veces tiende a ser muy emocional también. No sé, o sea, creo que así, justo, nada más así como para cerrar, me gustaría, así ya en 3 palabras, lo que yo hice. Así que ahí les va, Tania y Carol. 3 palabras para ustedes que es el dark romance, porque para mí es eso, es algo emocional, algo obsesivo. No sé si, es que no quiero decir pasional, voy a decir emocional, obsesivo y adictivo, pero adictivo y obsesivo es como lo mismo. Obsesivo, emocional, peleas de poder. Voy a decir eso, pelea de poder, obsesión y emocional. Para mí eso es el dark romance. Vas, Carol, 3 palabras para ti que es el dark romance. Uy, difícil, pero creo que es intenso, erótico, y no sé si sería lo mismo que seductor, pero si no fuera seductor sería muy pasional, así como... Es que tengo otra palabra que es plutoniano, porque Plutón representa como así, como... Pues Plutón es el planeta del poder personal y así oscuro, entonces siento que es muy plutoniano el asunto. Pero si no, esas 3. A ver si Persephone es un dark romance dependiendo del escritor. Me gusta la palabra seductor. Sí, también. El dark romance tiende a ser muy seductor, cierto. Tania, 3 palabras para describir el dark romance. No tengo 3, pero lo intentaré. Pero sí, dark romance es exploración de la parte oscura del amor. Excelente.
exploración de la parte oscura. Por cierto, en cuestión del dark romance popular, nomás que no sea Haunting Adeline, por favor. No importa cuánta gente lo chulee. No. Ese no lo usen como su primer dark romance. Yo sé lo que les digo. Ok, esa es una anti-recomendación. Me parece excelente. No comiencen por ahí. Muy bien. Ay, pues bueno, querido público, pues yo creo que con eso ya podemos terminar este bonito tema. La verdad es que fue muy abierto el podcast y estuvo bien para tratarlo así, muy abierto. Si tienen preguntas, dudas que quieran que les contestemos, adelante escríbanos en YouTube, en Facebook, en Twitter o en Instagram. Y con mucho gusto podemos ver cómo se las respondemos. Incluso si se da más para ya un podcast muchísimo más específico, la verdad un mini adictia no me molestaría. Creo que es un tema que como igual el que hicimos de fanfiction 1-1 puede darse para cosas muy específicas o como muy generales, pero quería hablar de ello. Creo que es un tema interesante y que efectivamente se puede explorar mucho, mucho, mucho más. Así que, bueno, querido público, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Carol y Tania, por venir a este programa. Carol, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? No, hombre, gracias por invitarme. Pueden encontrarme en @VenusInPieces en Twitter, Instagram y en todas partes. Y si no, en @SomosVioletas. Excelente, muchísimas gracias, Carol. Tania, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Ahorita me pueden encontrar mucho en el podcast de Brujas y Duelos. Actualmente estamos hablando de Gundam, la bruja de Mercurio, pero muy pronto vamos a acabar la primera temporada y por lo tanto vamos a tener una especie de limpia paladar. Vamos a ver la novela de Demelza Carton, Dance, que es una reimaginación de La Cenicienta. Y también vamos a ver otra pequeña película de Gundam antes de seguir con la siguiente temporada de La Bruja de Mercurio. Y eventualmente vamos a llegar a Utena, ese es el objetivo. Deseenos suerte. También me pueden encontrar en Twitter como @romanticide y en TikTok como caramel-machete. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, querido público, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo de Hannibal, entrevista con el vampiro, evidentemente, en esta temporada. Hablo de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen en los programas y en los mini adictias semanales de entrevista con el vampiro. Nos acompañen como Jessica, Marsalis y Julián. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jorge Arturo, Julián, Luis Miguel, Monólogo Random, Oscar, Pamela y Uriel, quien se encuentran parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, churros y palomitas, Fernando, Héctor y Ximena, quienes nos acompañan como nuestras adictias, Marce y Melvin, en el Patreon del programa. Y bueno, querido público, la próxima semana vamos a hablar de una película que tenía muchas ganas yo de hablar hace meses y que se me había olvidado, la verdad. Así que vamos a hablar de Bottoms, esta película que la verdad es que a mí me divirtió mucho. Va a ser una película para que nos relajemos, nos divirtamos y definitivamente para que procesemos este nuevo tipo de comedia que se está haciendo ahorita en el cine y pues que bueno, es definitivamente una de mis directoras favoritas. Es su segunda película de esta Emma Seligman, que hizo primeramente Shiva Baby, que yo soy muy muy fan y que hablamos también de esa película en el podcast. Así que bueno, vamos a hablar de Bottoms, querido público, así que acompáñenos la próxima semana. Que tengan una muy linda semana, cuídense mucho, querido público, porque a la frega dicen que la influenza está fuerte. A mí no me dio influenza, pero definitivamente fue horrible. Así que bueno, cuídense mucho y nos estamos escuchando. Gracias, Tania, Carol, nos vemos, bye. Bye. Adiós.